El movimiento de resistencia islámica de Palestina ha confirmado el martirio del líder de Hamas, Yahya al-Sinwar. Esto en un ataque del régimen israelí en la Franja de Gaza. Hamas afirma que Sinwar estaba en la primera fila, sin miedo, que vivió como un luchador y siguió el camino de Hamas. Al-Sinwar siempre consideró el martirio como un regalo de Dios. Se ha dicho que Al-Sinwar hace más poderoso al movimiento palestino Hamas, agregando que el ahora líder mártir defendió a los palestinos y a los lugares sagrados de los musulmanes hasta el último momento de su vida. La muerte del máximo líder de Hamas a manos de Israel nos da la oportunidad de poner fin finalmente a la guerra en Gaza, lo dijo la candidata presidencial demócrata Kamala Harris en reacción al martirio de Al-Sinwar. ¿Qué elementos son necesarios de analizar de estas palabras provenientes de Estados Unidos? Todo esto y más lo analizamos de inmediato, aquí en Detrás de la Razón. Les saludo Osvaldo Canales, junto al equipo. Comenzamos. Este 18 de octubre, el Movimiento de Resistencia Islámica de Palestina ha confirmado el martirio del líder de Hamas, Yahya al-Sinwar, en un ataque del régimen israelí en la Franja de Gaza. Jalil Alaya, alto miembro de Hamas, oficializó la noticia, afirmando que Sinwar estaba en la primera fila, sin miedo, que vivió como un luchador y siguió el camino de Hamas. Declaramos el martirio de nuestro hermano luchador mártir Yahya al-Sinwar, jefe del buró político del Movimiento de Resistencia Islámica de Palestina Hamas y comandante de la batalla histórica Tormenta de Al-Aqsa. Nuestras condolencias a la umma árabe e islámica. Yahya Ibrahim Hassan al-Sinwar, el líder mártir del buró político del Movimiento de Resistencia Islámica de Palestina, Hamas, fue considerado una de las figuras más destacadas en el ámbito político del movimiento palestino, conocido por su mano dura y grandes cambios. Nació en un campo de refugiados en Han Yunis, sur de Gaza, en octubre de 1962. Durante su infancia y adolescencia, Al-Sinwar creció en un entorno fuertemente influenciado por el conflicto palestino-israelí. Durante este tiempo, conoció la ideología de la resistencia islámica y se unió al movimiento Hamas, fundado en 1987. En la década de 1980, Al-Sinwar y sus compañeros decidieron fundar el ala militar de la resistencia palestina en defensa, conocida como las Brigadas Esedin al-Qassam. Fue arrestado varias veces por Israel y condenado a 4 cadenas perpetuas, pasando 23 años en cárceles israelíes antes de ser liberado en un intercambio de prisioneros en 2011. Al-Sinwar tuvo un papel clave en la operación Tormenta de Al-Aqsa, siendo considerado por Israel el cerebro de la operación desarrollada el 7 de octubre de 2023 contra la entidad sionista en respuesta a décadas de ocupaciones y agresiones del régimen usurpador contra la nación palestina y sus entidades. En agosto pasado, el líder de Hamas, tras su elección, declaró que la unidad del pueblo palestino en la opción de la lucha y la resistencia, y la unificación del mundo árabe e islámico, y el rechazo de la división y el desacuerdo, iban a ser sus objetivos. Al-Sinwar siempre consideró al martirio como un regalo de Dios. Siempre recuerdo bien esta frase del primer imán de los chiíes, Imán Ali, que dijo: hay 2 días en la vida humana, el día en que la muerte no es tu destino y el día en que la muerte es tu destino. No tengo miedo del primero, porque la muerte no es mi destino, por eso nadie puede hacerme daño. Tampoco tengo miedo del segundo día, porque si es mi destino, no puedo evitar la muerte, incluso si estuviera en una torre. Sepan que la vida está en manos de Dios y que sus amenazas y sus aviones no acortarán mi vida si Dios quiere. En medio de los ataques, los palestinos en la Franja de Gaza reaccionaron ante el asesinato por parte de las fuerzas israelíes del líder del Movimiento de Resistencia Islámica de Palestina, Hamas, Yahya al-Sinwar.
Miles, cientos y docenas de líderes fueron martirizados y reemplazados por otros líderes. Este pueblo palestino está vivo y no muere, no importa cuánto duren las guerras, no importa cuánto luchen los países contra nosotros. Quien nos está combatiendo no es solo Israel, también Estados Unidos, y todo Occidente nos está combatiendo. Es una noticia muy triste y muy desafortunada. Que Dios tenga piedad del líder de Hamás. Yahya Sinwar murió como un combatiente, murió como un mártir y un mártir honorable. Al contrario de lo que los espías sionistas solían decir a la gente, solían decir que se escondía en los túneles y entre la gente, pero fue martirizado mientras luchaba contra ellos. Gracias a Dios, los que morimos, morimos como mártires, mueren honorablemente, no mueren impuros, y estamos orgullosos de Sinwar porque fue martirizado. Jalil Alaya aseguró que el martirio de Al-Sinwar hace más poderoso al movimiento palestino Hamás, agregando que el ahora líder mártir defendió a los palestinos y los lugares sagrados de los musulmanes hasta el último momento de su vida. Hamás no se debilitará por el martirio de Sinwar y continuará sus actividades y esfuerzos hasta el establecimiento del Estado palestino en todo el territorio de Palestina con Jerusalén como su capital. El martirio de Sinwar y otros líderes no hace más que aumentar la fuerza y la solidez de nuestro movimiento. Al mismo tiempo, se dejó claro al régimen sionista que los retenidos israelíes regresarán a sus hogares solo después del cese total de la agresión en la Franja de Gaza, la retirada total de las fuerzas sionistas y la liberación de los prisioneros palestinos de las cárceles israelíes. Bien, allí teníamos el informe, el tema contexto de todo lo que viene de aquí en adelante. Tenemos un programa afortunadamente un poco más extenso el día de hoy, pero los llevo a revisar quién nos acompaña en esta jornada. Ahí tenemos desde España, está con nosotros Mayet Dipsy, analista internacional, periodista y miembro del Departamento de Relaciones Internacionales de FPLP desde Madrid. Y desde Colombia nos acompañará el día de hoy Carlos Santamaría, analista político, científico social también, y doctor en Ciencias de la Educación, creador de la Universidad desde España. Ya, ahí los tenemos. Carlos Santamaría, gusto de saludarte, ¿cómo estás? Muy bien, apreciado compañero, a nuestro compañero que nos acompaña también, dispuesto a profundizar hoy en este momento de luto que padecemos todos los que creemos en la libertad en el mundo, apreciado Osvaldo. Mayet Dipsy, gusto de saludarte también, ¿cómo estás? Gracias por responder a nuestra llamada. Ahí los tenemos a los dos en pantalla. Espero que tengamos, por lo menos veo buena imagen y tenemos buen audio, así que los llevo de inmediato. Carlos Santamaría, desde tu punto de vista, veíamos la nota contexto. ¿Qué significa la figura de Yahya Sinwar para el régimen de Israel, sobre todo el día de hoy? Porque consideremos que marcó varias etapas dentro de la resistencia en Hamás y que al mismo tiempo lo veíamos en el propio informe. No temía el martirio, están preparado para eso, y hoy día esto toma más significancia que nunca. Hay varios elementos que se producen aquí con este martirio. Primero, se demuestra que el Estado sionista no tiene un ejército preparado para una guerra. Tiene solo un grupo de mercenarios que atacan siempre como en un enjambre, pero muchos contra pocos, nunca en igualdad de condiciones. Al asesinar a este gran líder, ¿qué es lo que se demuestra? Que era todo un ejército contra 3 o 4 milicianos de Hamás. Segundo, demuestra que el objetivo de Netanyahu no se ha cumplido para nada. El pueblo de Palestina no se ha ido.
se ha quedado poniendo sus pechos, corazones y niños frente a esos bombardeos. Y lo tercero, que es definitivo, es que Sinwar nos deja un legado. Nunca se escondió, demostró que toda esa farsa mediática era simplemente para engañar. Solo con 2 o 3 o 4 militantes enfrentados junto a un ejército. Además, su legado no es solo militar, no es solo estratégico. Él fue un hombre supremamente preparado académicamente, lo que rompe todas las imágenes que se dan de Hamás, como si fueran en las películas de Hollywood, gente barbada, sucia, tonta, que no sabe lo que hace. Hamás hoy día es un pueblo. Por tanto, está dejando claro que su martirio significa miles y miles más de combatientes que van a estar en la lucha por la liberación. Ese es su inmenso legado de unidad y también de llamamiento al pueblo musulmán para que actúe. Bien, voy con Mayet para conocer también su punto de vista. Mayet, a ver, mentor tras el 7 de octubre, estoy hablando de la tormenta de Al-Aqsa, ¿cómo marcó esta operación a los objetivos del gabinete de Benjamín Netanyahu? Porque todo el mundo ha coincidido en que hay un antes y un después del 7 de octubre de 2023, cuando Hamás finalmente traspasa la barrera y pone en encrucijada al régimen israelí, y de ahí en adelante lo llevó a otro terreno. ¿Qué tal con la figura de Yahya al-Sinwar frente a esta fecha tan emblemática hoy día para la resistencia en la región, sobre todo? Buenas tardes en primer lugar y gracias por la invitación a tu programa. No, gracias a ti, por supuesto. Permíteme en primer lugar decir que el héroe, el mártir Yahya al-Sinwar ha muerto con la cabeza en alto, de pie y no de rodillas. Y esto de alguna forma fastidia a la propia dirección de la entidad sionista, que les hubiese gustado decir que le hemos localizado en algún sitio escondido y le hemos bombardeado y por lo tanto le hemos matado. Al contrario, Sinwar es un líder con coraje, con valentía, decidido, que se enfrenta en una, emboscada al ejército israelí en Rafah y cae mártir en estas circunstancias. Esto es lo primero. En segundo lugar, el 7 de octubre es verdad que ha marcado un antes y un después. Ha sido una línea divisoria en todos los sentidos. Las consecuencias del 7 de octubre, desde el punto de vista estratégico, son irreversibles. ¿En qué sentido? Primero, lo que pasó el 7 de octubre no es lo que explica el carácter criminal y de exterminio que llevó el gobierno israelí. Al contrario, lo ha puesto al descubierto. El gobierno de Netanyahu desde el 2018 planificaba desterrar a la población de Gaza a 2.300.000 al Sinai y los de Cisjordania 3,5 millones hacia Jordania. Este plan formaba parte como primer paso hacia la creación de lo que él sueña, de crear el Gran Oriente Medio bajo su imperio. La operación del 7 de octubre ha sido una hazaña que ha echado por suelo a este plan del señor Netanyahu. El hecho de que Netanyahu insista ahora, después de la noticia de haber caído en Yahya al-Sinwar, en que ya hemos quitado del medio el obstáculo para poder alcanzar nuestro objetivo el día después, esto desmiente totalmente esta realidad. Cuando mataron, hay que recordar, hace un mes y pico a Hassan Nasrallah en el Líbano, dijeron lo mismo, que vamos a matar, hemos terminado con Hezbollah. ¿Y qué estamos asistiendo ahora? Que Hezbollah está dando clase de coraje y de valentía frente al ejército israelí desgastado
en un año desde el 7 de octubre. Por lo tanto, no solo a nivel militar, sino también a nivel de la opinión pública, la narrativa israelí sobre que Israel tiene derecho a defenderse, Israel es la única democracia en Oriente Medio, toda esta narrativa falsa ha caído. Y por lo tanto el gobierno israelí está en una crisis existencial real. Es que, ¿qué puede desmentir? Al principio dijo, tenemos que acabar con Hamas y tenemos que liberar a los presos que ellos llaman rehenes y por lo tanto llegar a esta situación. No lo lograron. La primera tregua fueron intercambiados algunos presos civiles, entre comillas, y 172 presos niños y mujeres palestinas en su mayoría. Después descubre Netanyahu de que este intercambio no le sirve, por lo tanto tenía que agredir, tenía que seguir el juego del exterminio, a ver si obliga a la resistencia palestina a rendirse. Esta es la situación. Claro. Pero es que lo que ha creado es una opinión pública internacional solidaria que no para de crecer frente a este Estado sionista, expansionista, colonial, apoyado por Estados Unidos y sus lacayos de la Unión del Pacto de la OTAN. No, y hay que recordar también que este 7 de octubre, esta tormenta de Al-Aqsa, obligó a cambiar de contexto al régimen de Israel y al ejército israelí, considerando que estaban acostumbrados hasta el momento a llevar operativos rápidos y fuertes, pero aquí se les llevó al escenario de una guerra de desgaste que ciertamente le ha llevado o le ha tocado duro también al régimen de Israel porque ha tenido fuertes bajas. Voy con Carlos Santamaría para ver en este mismo contexto, Carlos, ¿qué demostró durante su vida al Sinwar? Estuvo detenido, a ver, revisemos un poco, 23 años en las cárceles israelíes, aprendió hebreo, por lo que tuvo un conocimiento profundo de los planes que existían por parte del régimen israelí. Sin duda, destacado también, y tras ser liberado, tomó más fuerza que nunca ante la resistencia, por eso es que llegó a ser el líder de Hamas y obviamente hoy día es un mártir que está siendo, claro, condenado por Occidente, pero por lo que les ha llevado al terreno hasta el momento, una inteligencia que traspasó varias fronteras que Israel no tenía contempladas, ¿no, Carlos? Claro. ¿Qué es lo que logró hacer? Primero, tenía un cerebro privilegiado para darse cuenta que lo primero que hay que hacer en un movimiento que está tan asediado era crear un aparato de seguridad interno. ¿Para qué? Para descubrir los espías, porque ellos se introducen, se infiltran, ponen dinero y van destruyendo a todo el movimiento. Cuando se crea Hamas, ya había toda una estructura militar y política, lo que se convirtió para Israel realmente en un fantasma. No hay que olvidar que el día 7 de octubre del 2023, donde aquí Sinwar estuvo detrás, es lo que en Europa y en Estados Unidos llaman el punto de inflexión. Allí sí hubo un punto de inflexión, donde ya no hay un atrás, todo es hacia adelante. Por primera vez se demostró después de tantas décadas que el ejército sionista era absolutamente débil y no se atrevía a enfrentarse a otro ejército, incluso medianamente menor. Esos sí son mercenarios porque reciben dinero para matar. Entonces uno ya saca una conclusión más allá de la vida de este mártir. Más allá de esa vida, él dejó varias, digamos, lecciones. Sobrevivió a múltiples atentados. ¿Qué queremos decir con eso? Al sobrevivir a múltiples atentados, significa que era un hombre sagaz, que sabía que habían sicarios detrás de él.
y que habían sicarios intentando eliminar a todos los mártires. Afortunadamente él, igual que Haniyeh, igual que Soleimani, igual que todos estos grandes líderes, juntos han dicho al mundo: puedo perder la vida. Sin embargo, nuestro pueblo ha ganado porque los convierten en una mayor torre o fortaleza para cambiar la situación. No, y este video, Carlos, que circula, que supuestamente es del último momento, demuestra el coraje que pudo tener Al-Sinwar hasta último momento en el que este dron está grabando en este edificio destruido. Exactamente, porque hay una diferencia sustancial entre un ejército occidental y un ejército, por decir algo, oriental, aunque Hamas es prácticamente un grupo político-militar que no tiene nada que ver con terrorismo. Son personas que tienen el concepto de patria dentro de su corazón, mientras que los ejércitos occidentales tienen la obligación de combatir, y no por sus países, sino que por los intereses hegemónicos de una nación llamada Estados Unidos, que ya ha sometido a gran parte de Europa. Allí hay una diferencia esencial y Sinwar lo demostró en cada momento de su vida. Bien, los introduje sobre la figura de Sinwar, me interesaba también el punto de vista, pero otro factor que hay que analizar sin duda son las reacciones que han habido en las recientes horas. Quiero ir con Mayet para llevarlo a lo siguiente. Cito: la muerte del máximo líder de Hamas a manos de Israel nos da la oportunidad de poner fin finalmente a la guerra en Gaza. Lo dijo la candidata presidencial demócrata Kamala Harris en Estados Unidos en reacción al martirio entonces de Al-Sinwar. Mayet, quiero preguntarte allí qué elementos son necesarios de analizar de estas palabras de Kamala Harris. Hamas advirtió a Israel que tras la muerte de Sinwar, matar a nuestros líderes, dijo, no significa nuestro fin. Por lo tanto, ¿no es un poco facilitar un proceso mental las palabras de Harris? Porque no es llegar y decir, bueno, ya, se murió Al-Sinwar y hay que dar vuelta a la página. O sea, no es así. Para mí Kamala Harris es una pobre infeliz. Pues esto, yo creo que lo que acaba de decir ni siquiera se lo cree ella, se lo han escrito. Los que mandan en Estados Unidos son los halcones como Blinken, como Sullivan, como el jefe de la CIA. Esos son los que mandan. El ministro de Defensa Austin y la Kamala no pintan absolutamente nada, pero siguen mintiendo, digamos, tras cada acción el triunfalismo les caracteriza para intentar engañar a la opinión pública. Parece que flaquea la memoria. A lo largo de este año y pico, hace un mes y medio, 2 meses, se aprobó en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas una resolución de obligada aplicación, la 2735, y basada en la iniciativa del señor Biden. ¿Por qué no la aplicaron? Ahora dicen que no, el culpable, el obstáculo era el señor Sinwar. Y esto es falso. Aparte de que es falso, esto demuestra la muerte, la caída del señor Sinwar ha dejado al descubierto la complicidad directa de Estados Unidos y la OTAN en la guerra contra los palestinos. Como acaba de decir mi compañero desde América Latina, Israel por sí está acostumbrada a una guerra relámpago, no está acostumbrada a hacer una guerra de desgaste, porque ni siquiera tiene el coraje para hacerlo. Ella, si no fuera porque Estados Unidos, y lo han dicho, si no fuera por Estados Unidos, Israel ya había acabado, su ejército está diezmado, ahora ya se le ve en el sur del Líbano. Han intentado su suerte con la intervención terrestre en el sur del Líbano después de un mes de asesinatos, y resulta que salen evaporando, escapándose. 1.400 oficiales y suboficiales se han desertado. Esta es la realidad del ejército israelí. Por lo tanto, ni Kamala, ni el señor Borrell, ni ninguno de estos, ellos confunden su deseo
confunden su implicación para con el Estado de Israel con la realidad sobre el terreno. Y como decimos, la muerte del Sinwar, como lo fue de Hassan Nasrallah, como Soleimani, entre otros, es lo que hace fortalecer la resistencia, porque estamos del lado de la justicia, del lado de nuestros derechos inalienables, y no como ellos, que lo que defienden es la hegemonía, intentan diabolizar, intentan de alguna forma ridiculizar a las resistencias, como si quisieran marcarnos la forma de luchar contra ellos. Ellos saben que tienen superioridad en las armas, en armas, digamos, sofisticadísimas como aviones, como misiles, etcétera, de los que realmente no tienen ni el coraje, ni tienen el empeño, ni tienen la razón para poder enfrentarse a los pueblos. Eso sí es la realidad, y que vamos al final a ganar esta batalla, dure lo que dure. Bien, y eso es lo que ha dicho Hamas. Más adelante vamos a estar también retomando un poco parte del discurso que se entregó cuando se confirmaba la muerte de Al-Sinwar, el martirio. Pero quiero seguir con esta figura porque es importante, Kamala Harris, porque es quien va a ocupar, si no lo hace Trump, ya conocemos la postura de Trump, o por lo menos podemos dibujar cuáles son los objetivos que tiene Trump respecto del tema del régimen de Israel. Pero Kamala Harris tiene un discurso que intenta alivianar, pero también entendemos los compromisos que existen detrás. Carlos, Kamala Harris dijo, la guerra debe terminar de tal manera que Israel esté seguro, los rehenes sean liberados, el sufrimiento en Gaza termine, o sea, lo da por hecho, y el pueblo palestino pueda realizar su derecho a la dignidad, la seguridad, la libertad y la autodeterminación. Bueno, importante. El punto es que se materialice. Es hora de que comience el día después. ¿No es un poco cinematográfico, Carlos, el discurso de Kamala Harris? Es como olvidarse de lo que existió antes de llegar a donde estamos hoy día, ¿no? De hablar de la destrucción de la Franja de Gaza casi en un 80%, de 42.000 muertos durante un año de genocidio, sobre todo cuando hablamos de que los muertos son en mayoría mujeres y niños. Pero ella dice, es hora de comenzar el nuevo día. Allí te llevo. Un discurso muy cinematográfico, muy acostumbrado a las películas norteamericanas, como salvamos nuevamente la situación, ¿no? Harris es un títere, con mucho respeto a su personalidad como ser humano. Pero, como lo dijo Einstein, hay dos cosas universales: el cósmico, Dios, y la imbecilidad humana. Esta mujer, en términos intelectuales, es una imbécil. ¿Qué significa eso? Que no entiende nada y además repite equivocadamente hasta los mensajes. Se los dan y tiene que memorizarlos. Obviamente se la ha caracterizado como una mujer con sangre en la comisura de los labios. Es macabra. En su vida jurídica fue terrible y eso no lo quieren comentar. Es incendiaria. Sin embargo, aquí nos da Mayet la posibilidad de introducirnos en dos cosas. Primero, el ejército sionista no se puede enfrentar por tierra a ningún otro ejército. Ya lo confirma Mayet. Ellos son cobardes. Se enfrentan a Hezbollah porque todavía no tiene un gran ejército. Pero ellos nunca han podido, igual que Estados Unidos, enfrentarse a otro ejército. Siempre han perdido. El plan que ya están empezando a plantear a Europa y tratando de hacer que todos se unan a ese llamado nuevo plan de la victoria, por decir así. ¿Qué están diciendo? Primero, con la muerte de Yahya Sinwar, entonces ya puede comenzar el fin de la guerra. No, esta no es una guerra. En la guerra se enfrentan dos ejércitos. Este es un genocidio donde ellos son los sicarios. Segundo, han dicho, ahora ya se pueden devolver los rehenes. No, hay 10.000
rehenes palestinos presos en las cárceles sionistas. Devuélvanlos primero y les devolvemos sus 100 que no son rehenes. Son personas que responden a lo que han hecho durante 75 años. Tercero, han dicho, y allí les llevaremos un alivio a la población. Osvaldo, usted lo dijo, más de, por decir algo, 20.000, 25.000 entre niños y mujeres. Así es. 42.000 personas asesinadas, 10.000 o 12.000 personas bajo los escombros, y ellos ahora sí, después de hacerte todo el daño, vamos a llevar un alivio. Carlos, pero es que hay otra cosa que quiero seguir refiriéndome a esta frase de Harris, que dice, es hora que comience el día después. En el día después, el ejército de Israel ha matado a más de 40 palestinos en la Franja de Gaza. Estamos hablando de esta jornada solamente. O sea, ¿de qué nivel de avance podemos pensar cuando en la práctica se demuestra todo lo contrario? Coincido contigo, Osvaldo. Toda la noche hubo un bombardeo sobre el norte de Gaza. Entonces, uno ve a esta mujer de ficción que no quiere contar la verdad, porque ellos han dicho que están por la solución de los dos estados, imagínate, y además por la normalización de Arabia Saudita con Israel. Ese es su plan. Pero también hay 3 elementos que seguramente también nuestro compañero los conoce. Uno de ellos es trabajar con la Autoridad Nacional Palestina, es decir, con Abbas, e incluso han dado un nombre, Salam Fayyad, como el que debe organizar a toda Palestina con la Autoridad Nacional Palestina, que es la que, teniendo un ejército pequeño, no ha defendido al pueblo. Y además le ha dado toda la información para que eliminen a gente de Hamás. Segundo, van a utilizar a la ONU, dicen ellos, para organizar toda una fuerza internacional. La ONU no tiene sentido ni sirve para nada. Es solamente una ficción, hacer discursos y discursos, y desde el 2000, prácticamente hasta ahora, se ha demostrado ineficiente, y su secretario general, Guterres, es un funcionario prácticamente de la CIA. ¿Por qué no le dicen a la gente la verdad? Y tercero, en el plan viene algo especial. Netanyahu tendría el control de esas fuerzas. ¿De qué manera? A través de una parte administrativa. O sea, el plan de ellos es nuevamente dejar todo igual después de haber hecho un genocidio y masacrar y quemar vivos, como los vimos antes de ayer en un hospital, a niños que no se podían mover. Así es. Esa es la realidad. Harris es una criminal que esconde su crimen. A ver, Mayet, voy con otra reacción que llama... Es que las reacciones son fundamentales ahora porque tenemos que ver el contexto en el que nos comenzamos a mover de aquí en adelante con tantas buenas voluntades, por decirlo de alguna forma. Y es que, por ejemplo, el alto representante de la Unión Europea para la política exterior, hablo de Josep Borrell, dijo igualmente que el líder de Hamás suponía un obstáculo en el camino hacia el urgentemente necesario alto al fuego y la liberación de todos los rehenes. Esta cita es textual. ¿Y qué se suponía, Mayet, que simbolizaba Haniyeh en su momento, o los otros líderes de Hamás, cuando es tan importante hoy día el martirio de Al-Sinwar? Es como una forma de decir, ahora sí, pero no es ponerse en un escenario más complejo, porque, dicho sea de paso, Mayet, es como decir, ya mañana todos deberíamos ver a otra Gaza, ¿no? O sea, no lo pudimos lograr con los líderes anteriores, bueno, Haniyeh tampoco, pero ahora sí, con Al-Sinwar. Con Al-Sinwar fuera del juego, esto cambia. ¿Qué pasa con la Unión Europea? Nuevamente nos quedamos allí, en el limbo. Realmente es que a mí me provoca una carcajada esto, lo del señor Borrell, ¿no? Parece que había echado una siesta larga y acaba de despertar, ¿no?
acaba de despertar de que no había genocidio, ni había exterminio, ni había una Corte Penal Internacional, ni había una resolución de las Naciones Unidas, ni el Tribunal de la Haya, dictamen del Tribunal de la Haya. El señor Borrell repite el discurso de sus amos son de la CIA, sus amos son Estados Unidos de América. Él es un funcionario a sueldo de la propia CIA, como dice el compañero, también al igual que el secretario general de las Naciones Unidas, que demuestra cierta decencia en comparación con el señor Borrell. Estados Unidos e Inglaterra, ellos realmente los que marcan las políticas occidentales de dominio y de hegemonía en el sur. Por lo tanto, antes, si el Sinwar fuera el peligro, ¿por qué mataron a Hania? ¿Por qué mataron a Hania? Además, violando la soberanía de un país, de un Estado, miembro de las Naciones Unidas, que es Irán. Y cuando Irán responde de esta forma tan magnífica, atacan a Irán. Siguen empeñados en decirle a Israel que tiene derecho a defenderse, cuando Israel por activa y por pasiva está diciendo a todo el mundo: a mí me tiene sin cuidado las Naciones Unidas, yo estoy porque soy el pueblo elegido, porque tengo que imponerme al resto de la humanidad. Esta es la realidad. Estos políticos, mal llamados políticos de la Unión Europea y de la OTAN, realmente son servidores al amo que se llama Estados Unidos de América. Esta es la realidad que tenemos que hacer frente. El señor Netanyahu, tanto en la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre pasado, antes de que fuera el 7 de octubre, y lo ha vuelto a repetir ahora en septiembre de este año, el mapa que expone a decir, desafiando a todo el mundo, que yo quiero dirigir Oriente Medio, reorientar Oriente Medio al servicio de lo que es el Estado imperio sionista. Eso es lo que dice. Y que venga el señor Borrell, o que venga la señora Úrsula, o Stoltenberg, el secretario general de la OTAN, a decir tonterías, pues realmente me hace, aparte de la risa, la hipocresía, el cinismo con la que les caracteriza, aparte de la ignorancia, por cierto. Porque este es triunfalismo suyo de que hemos acabado con el enemigo. El enemigo es Sinwar. Imagínate, Estados Unidos y todos sus aliados tienen un solo hombre que se llama el Sinwar. ¿No les da vergüenza? Bien, y de hecho uno piensa que hay detrás de todos estos discursos cuando al mismo tiempo uno esperó una respuesta así de masiva, tal vez como decía Carlos, la imagen que impactaba por sí sola allí en la Franja de Gaza de estas quemas de campamentos en un hospital. Ese tipo de cosas no parece tener tanta fluidez en el discurso de las autoridades como este otro tipo de cosas. O sea, y así hay que tener varias lecturas. Lo decía Mayet, voy a irme con Irán ahora, voy con Carlos. Carlos, la misión permanente de Irán en Naciones Unidas advirtió que la muerte de Yahya al-Sinwar servirá para fortalecer el espíritu de la resistencia de la población palestina contra Israel mientras exista la ocupación y la agresión. Además, dice, la resistencia perdurará. ¿Qué representa esta postura? Viendo todas las declaraciones anteriores, ya veíamos Harris, ya veíamos Borrell, pero Irán está diciendo, a ver, seamos un poquito más cautos. Esto no es llegar y llevar, esto no es el día después de mañana, esto tiene un trabajo mayor. Te doy la palabra. Aldo, tu pregunta anterior fue tan interesante y Mayet ya dio la línea exacta. Solamente complementar algo pequeñito. Es que Harris y Borrell y el secretario de las Naciones Unidas son la misma camada. La estupidez los une, porque no entienden lo que está pasando. Por ejemplo, Borrell se atrevió a decir que Europa era el jardín y el resto era la jungla. Eso es propio de la ignorancia, la estupidez
o realmente estar despertándose de una siesta, como lo decía Mayer. Es que todos son iguales. Biden también, no tienen capacidad como la tenía Haniyeh, Soleimani, Nasrallah, gente que podía dar un discurso de 3 horas y no necesitaba teleprompter. O sea, estamos hablando del mundo oriental con capacidad discursiva, pensante y una gobernanza absolutamente flácida. Entonces quería precisar eso. Que alguien diga que el jardín es Europa hoy día, que está en una crisis tremenda, inflación, etcétera, eso es una barbaridad. Ahora, respecto a Irán, voy a hacer una apreciación que la dije hace mucho, mucho tiempo atrás. En la medida que un país no se defienda del ataque, perece. ¿Por qué Corea del Norte ha existido? Existe. Porque tiene una bomba nuclear y donde Estados Unidos o Corea del Sur lo ataquen, van a picar. Punto. Y no se han podido meter allá. ¿Por qué Rusia existe? Porque tiene una posibilidad inmensa de destruir incluso a toda Europa y Estados Unidos. Por eso que la respuesta de la promesa verdadera 1 y la promesa verdadera 2 fueron definitivos. Es decir, le dijeron, quien no se defiende frente a un sanguinario como Netanyahu, entonces está dando la vía para que realmente todo Asia Occidental, por decirlo así, sea parte de ese gran eje nazi-sionista de Israel. Entonces me parece muy importante lo que ha planteado Irán con una serenidad y una sabiduría. Nosotros nos defenderemos con todo si es necesario. No atacaremos. Sin embargo, Israel, y aquí está lo principal que quiero comentar, si Israel continúa en la guerra, su fracaso va a ser cada vez más claro. No olvidemos que Irán puede existir y sobrevivirá. Israel no va a sobrevivir porque su ejército cada vez es menor, a no ser que traiga 1 millón de mercenarios que tampoco van a ir a pelear allá con esa fortaleza. Segundo, porque ese pueblo está en una inflación y en una crisis económica total. Y tercero, porque ese pueblo está atemorizado y está huyendo de Israel. En este momento no es cierto que hayan salido 60.000 colonos. En este momento las cifras están cercanas al 1,5 millones de personas que han huido de Israel. Todo el mundo quiere salir del país porque ya se dieron cuenta que cualquier bomba ahora sí también puede tocar a los civiles. Una cosa es que Hezbollah haya atacado centros militares, que es un elemento ético de todos estos grupos, frente a lo antiético de Israel, que ataca siempre de manera cobarde a los que no tienen armas. Pero llega un momento en que esta línea se acaba, y cuando el pueblo sionista sepa que no van a volver sus rehenes si no se termina este genocidio, en ese momento se van a dar cuenta que ellos continúan, porque un pueblo sionista como lo es el que está en Israel, y en esto yo creo que Mayer va a estar de acuerdo conmigo, cuando sacan a los niños a mirar el bombardeo de Gaza y decirle, mire qué bien, toda esa playa va a ser nuestra, y los niños se ríen, y la gente dice, qué bien que los asesinen, y los soldados se ponen prendas femeninas de mujeres que ya han sido asesinadas. En ese momento uno descubre que el pueblo de Israel está condenado por su ideología y que si no la cambian tendrán el destino que merece. Por eso Irán es hoy día sabiduría, estabilidad, pensamiento y una defensa inmensurable
para todos los pueblos libres del mundo. Bien, tú lo señalabas, hoy día también el descrédito que esto genera para el régimen de Israel recae en sus propios civiles, que ya no es lo mismo presentarse internacionalmente y sentirse orgulloso, tener algún tipo de nacionalismo frente a lo que ocurre cuando hay un mínimo de conciencia. Mayet, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, aseguró también este jueves que la muerte del líder de Hamas en Gaza es un punto de inflexión de la guerra que debe derivar en la liberación de todos los rehenes. Todas las declaraciones han ido en el mismo sentido. Y el fin del conflicto es como si les hubiesen entregado una pauta de reacción. No hace falta un mea culpa, Mayet, pero claro y certificado para que esto sea creíble frente a este tipo de hechos. Hablo de los países que, por ejemplo, como hablábamos en un principio, han alimentado al régimen de Israel con armas. Macron defendió poner fin a las actividades militares, pero también llamó a aceptar un alto al fuego en Gaza y a abrir una perspectiva política para los israelíes y los palestinos. Termino con esas palabras que eran textuales, pero voy con la pregunta sobre la necesidad, por último, retórica, de un mea culpa y señalar quiénes son los responsables de haberle entregado tanto armamento al régimen de Israel, ¿no? Macron es del club, para decirle de alguna forma, ¿no? El club occidental, eurocentrista, atlántico, con arrogancia y con ignorancia y estupidez, como dice el compañero Carlos. Es decir, ellos ignoran a los pueblos, ellos menosvaloran a los pueblos, parece como si fueran beleles, cuando realmente son pueblos con sabiduría, con civilización antigua, los que aportaron a Occidente la civilización. Por lo tanto, el señor Macron, cuando dice esto, está de alguna forma desdeñando los conceptos políticos. ¿Qué significa alto el fuego? Primero, el alto el fuego es cuando la resistencia palestina planteó la necesidad de que haya un alto el fuego permanente. Esto fue en enero, no fue ayer. Permanente, retirada total de la franja de Gaza, levantar el embargo, meter víveres y ayuda humanitaria a la población palestina asediada desde hace 17 años y también negociar el intercambio de presos. Como dijo el compañero Carlos, hay 12.500 presos en las cárceles israelíes, algunos ya llevan más de 40 años en las cárceles y 172 habían muerto. Israel, como dice ayer un documento nada más que de New York Times, ayer decía que el ejército israelí dispara con francotiradores a los niños de forma directa. Tiene 160 fotos documentadas al respecto. Y viene el señor Macron a decir, a partir de ahora tenemos que tener el alto el fuego. ¿Quién se lo cree? ¿Se lo cree él mismo, a sí mismo? No creo. No creo que el señor Macron diga esto. ¿Sabe que Francia tiene la primera culpa de darle las armas nucleares a Israel? Francia, la que vende a Irak en 1980-81 la central nuclear civil que fue destruida por Israel sin que nadie le diga nada. El problema de Europa sigue siendo víctima de su pasado colonial, o presa de su pasado colonial, mejor dicho. No es capaz de librarse de ello y se somete total y absolutamente a la voluntad del yanqui. Esta es la realidad y por lo tanto lo que diga Macron no va a ninguna parte. Es lo mismo que diga el Borrell, que lo diga Tony Blair, que lo diga cualquiera de estos dirigentes europeos. Bueno, y delante ustedes lo señalaban, y es que la propia Unión Europea también insistió en que Israel, cito textual, abro comillas porque esto no lo dije yo, tiene derecho a defenderse, pero que el derecho internacional debe respetarse. Carlos, en estas pocas palabras, ¿cómo se defiende esto cuando dice Israel tiene derecho a defenderse, pero el derecho internacional tiene que respetarse? Si una cosa
se contrapone a la otra porque el régimen de Israel, y se ha dicho, no lo digo yo tampoco, lo ha dicho Naciones Unidas, ha traspasado todas las líneas rojas, se ha violado el derecho internacional, hay condenas contra el actuar, hay videos en los que los soldados israelíes se jactan de los hechos que están llevando a cabo. ¿Qué significa una expresión como esta? Todo está claro. Ellos viven intentando darle al mundo, a través de los medios masivos de desinformación, un mundo de ficción, un mundo de Superman, etcétera. O sea, un mundo que no existe, porque su estupidez es tan alta, y lo mencionaba Mayet también, por ejemplo, Ursula von der Leyen, unas contradicciones donde dice 2 más 2 son 4, pero también 2 más 2 pueden ser 3. Unas cosas que un niño de 10 años diría, pero esta gente, ¿qué le pasa en su cerebro? Hoy día la Unión Europea no es el símbolo de la civilización. Ellos llevan realmente, por decir algo, ese capitalismo 300 años, 400 años, no más. No son civilizaciones, son naciones que fueron conquistadoras a través del genocidio. Tienen un pasado muy sangriento y eso no lo han olvidado y creen que ellos pueden seguir haciéndolo. Por tanto, cuando ellos dicen que Israel tiene el derecho a la defensa, cualquier país que sea atacado ilegalmente, ilegítimamente, tiene el derecho a la defensa. Pero aquí tendrían que haber dicho un cambio. Palestina tiene el derecho a defenderse y aprovechando el derecho internacional porque llevan 7 décadas y media torturándolos, asesinándolos, acribillándolos y destruyendo una nación. Entonces, la respuesta es muy clara. Hoy en el mundo todo está nítido. Todo está nítido. La predicción que hicimos se está cumpliendo. Mientras una resistencia no adquiera todo el poder para detener el genocidio, continuará. Mientras el mundo islámico no se una de manera valiente, no cobarde, porque son muchísimas declaraciones y ninguna acción, continuará el genocidio. El único que podría desde el punto de vista occidental detenerlo es Estados Unidos. Sin embargo, no lo hará, porque ellos representan a la industria militar. Hay algo que la gente no entiende, es que estamos teniendo una gobernanza en el mundo de sociópatas. La gente piensa que el sociópata es un loco que tienen que internarlo en un hospital. No, el sociópata es un criminal como aquellos que han violado 200 niños, pero que pueden hablar, pueden establecer relaciones, pueden decir cosas que quieran teniendo el poder. Entonces, hoy día este mundo es complejo, pero también es claro. País que sea atacado y se defienda, le demostrará al régimen sionista de Estados Unidos, Israel, a la Unión Europea, que al final no es nada, es simplemente otro títere, que no podrán avanzar. Yo preveo con absoluta claridad, pese a esa barbarie, que Israel va a llegar un momento en que va a necesitar de Estados Unidos, y en ese momento Estados Unidos tendrá 2 caminos: o una guerra mucho más elevada a nivel atómico, nuclear, y no creo que allí lleguen ellos porque van a ser destruidos, o segundo, proclamar que el Estado palestino puede en otras condiciones establecerse. La fortaleza de la resistencia lo está marcando. En estos días hemos estado bombardeados en las redes sociales por cosas que llaman poderosamente la atención y que son muy noticiosas de acuerdo a los grandes medios, y que, por ejemplo, tienen que ver con estas fiestas del rapero P. Diddy en Estados Unidos, escándalo con actores, actrices vinculados a una fiesta en 2004.
Vemos también una figura de que Michael Jackson estaría vivo y uno se pregunta y dice, a ver, ¿qué hay detrás de esto? Porque obviamente esto genera sombra para los hechos que están ocurriendo y que son necesarios destapar. Este es uno de estos hechos. Mientras la gente está preocupada de lo que ocurría en esa fiesta, en la Franja de Gaza siguen bombardeando a la población civil, vemos que la siguen quemando viva literalmente, y al mismo tiempo tenemos estos argumentos que nos llaman a la reflexión, y quiero en los últimos minutos ir con Mayet para replantearle también la pregunta, porque me parece del todo lógico que cerremos con este tipo de cosas. ¿En qué escenario nos quedamos, Mayet, cuando vemos a estas autoridades, a la Unión Europea, que tanto tiene que dar cuenta estos días, señalando que Israel tiene derecho a defenderse, pero que se tiene que respetar el derecho internacional, pero si Israel no lo ha respetado en la más mínima expresión? Tengo solo un minuto, pero me quiero quedar con eso e ir contigo, Mayit, para ver tu punto de vista. Yo, francamente, no confío en el derecho internacional. Yo soy especialista en esto y te lo digo con toda claridad. Parte del conflicto nuestro es el derecho internacional y las Naciones Unidas. El orden internacional que conocemos desde la Segunda Guerra Mundial es la continuación de la Sociedad de las Naciones, que fueron los causantes reales que quisieron dar carta natura al colonialismo, al neocolonialismo y al imperialismo. Este orden internacional que conocemos, yo presagio que tiene el tiempo ya pasado para desaparecer, porque realmente fueron ellos los que dieron carta natura al Estado sionista. Por lo tanto, no es posible que esto perdure en el tiempo. Y más, yo para un punto de esperanza, porque el mundo está encaminado hacia un cambio geopolítico muy acelerado, en donde Estados Unidos no tiene nada que hacer. Como dijo Carlos, o bien participa en una locura de guerra mundial nuclear, es decir, atenta contra la especie humana, o realmente al final tendrán que bajar del árbol y la causa palestina va a triunfar. Perfecto, y nos quedamos con eso. Cierro con eso, les quiero dar las gracias. Mayit Dipsy, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Un abrazo en nombre de todo el equipo de Detrás de la Razón. Gracias a vosotros. Carlos Santamaría, como siempre, ya un amigo de Hispan TV, muchísimas gracias por estar con nosotros. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Un abrazo, Mayit, y a ustedes. Bien. Nos quedamos entonces con eso, agradecerles obviamente que nos hayan permitido dialogar sobre este tema, profundizar sobre las reacciones, entender que tenemos que estar pendientes más que nunca de lo que ocurre de aquí en adelante, y agradecerles obviamente a ustedes por los comentarios todos los días a través de nuestras redes sociales. En nombre del equipo de Detrás de la Razón, que tengan un excelente fin de semana. Nos vemos. Hasta pronto.